Marketing Online, episodio 62, edición de verano. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos una vez más a una nueva y veraniega edición de Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de esos conceptos, técnicas y estrategias del marketing de Internet, del marketing digital, del marketing de redes, del marketing 2.0, del marketing online. Estamos aquí de lunes a viernes a las 7 y 7 y aunque sea verano, aquí estamos, al pie del cañón. Bien, ya estoy completamente curado del resfriado de la semana pasada. Voy a ponerme al día con los correos, que normalmente contesto de forma rápida. Tengo unos cuantos acumulados, a ver si me pongo al día. Bien, recordar que esta semana, el miércoles, ¿de acuerdo? O sea, pasado mañana, a las 9:09 haremos el programa en directo. Vamos a hablar de e-commerce. Os voy a aconsejar cómo hacer e-commerce con WordPress, ¿de acuerdo? Va a ser un poco una explicación de qué es lo que hay en el mercado, qué os recomiendo, qué extensiones, un poco una visión general de mis consejos y las mejores prácticas para vender online, ¿de acuerdo? Va a ser muy útil, muy interesante. ¿Cómo podéis ir a ver el programa en directo? Pues tenéis que ir a boluda.com/directo, así de fácil, así de simple, así de rápido, boluda.com/directo. Si vais ahora ya veréis ahí un vídeo de YouTube, bueno, no es un vídeo, es un prevídeo que dice, hay una cuenta atrás, ¿de acuerdo? Con el tiempo que falta para aparecer en directo la presentación, ¿de acuerdo? Espero que os suméis todos porque va a ser una ocasión interesante para ver si el programa en directo funciona. Si funciona, si la gente va y si veo que estáis interesados, haremos más. Si veo que es un fracaso porque a nadie le interesa estar ahí a una hora en concreto, aunque puedan hacer preguntas y yo os voy a contestar en directo, pues bueno, pues no haremos más. Pero se tiene que probar, ¿verdad? En fin, pues os invito, lo dicho, a las 9:09 hora península, ¿de acuerdo? Vale, más cosas. Bueno, también habrá el programa, el podcast, ¿de acuerdo? O sea, a las 7 y 7 el podcast como siempre, ¿de acuerdo? Bien, ahora el tema del día. Vamos a hablar de plugins y del número de plugins. Muchas veces me preguntáis, ¿cuántos plugins puedo instalar? ¿Más plugins? ¿Menos plugins? ¿Plugins de pago? ¿Plugins gratuitos? Bien, en principio, teóricamente, estamos hablando, recordar, de plugins que es de WordPress, ¿eh? Si utilizáis WordPress, como la mayoría de vosotros, tenéis los plugins que son esos pequeños programas o softwares que se añaden a WordPress de una forma muy fácil, con unos cuantos clics, y extienden, ¿de acuerdo?, las funcionalidades, amplían las funcionalidades de WordPress. Bien, a ver, os cuento, en principio y de forma teórica, el número de plugins que tiene instalado un WordPress no afecta, ¿de acuerdo?, al rendimiento de WordPress, ¿vale? Un plugin normalmente, la mayoría de plugins, pues son plugins que tienen unas funcionalidades muy concretas, ¿de acuerdo?, y que el código que tienen, pues comparado con el código de WordPress, pues es un añadido, es un pequeño añadido extra, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que muchas veces que dicen, no, mejor es hacerlo por código. Muchas veces, y lo ponen en functions.php o lo ponen en un... a ver, muchas veces es lo mismo o incluso es mejor tenerlo en un plugin, ¿vale? Es decir, que no te ahorras nada. A nivel de poner el mismo código en un plugin o en tu WordPress, que normalmente lo haces añadiendo el código en un archivo que se llama functions.php, es lo mismo, ¿vale? Incluso es mejor tenerlo en un plugin. ¿Por qué? Porque si algún día cambias el theme, el tema, la plantilla de tu WordPress, pues ese código se irá al garete. En cambio, si lo toques en un plugin, pues se mantendrá, ¿vale? Entonces, en cuanto al número de plugins, bien, ahí simplemente, ya os digo, en principio no afecta, pero hay dos puntos que hacen que a la práctica sí que afecte, ¿vale? El primer punto son, de hecho, las incompatibilidades, ¿de acuerdo? Claro, un plugin, ¿qué hace? Lo que hace es, va a WordPress y le dice, imaginemos que queremos un plugin, por ejemplo, que añada, ¿de acuerdo?, a las redes sociales, lo de compartir en redes sociales al final de nuestros posts, ¿vale? Si instalamos un plugin que haga eso, lo que va a hacer es para decir, bueno, cuando aparezca el post, cuando acabe el post, voy a colocar estos botones de Facebook, Twitter, etcétera, ¿vale? Esto es lo que hace ese plugin. Si ahora instalamos otro plugin que haga lo mismo, ¿vale?, que sería una tontería, pero bueno, para que veáis el ejemplo,
va a hacer lo mismo, va a decir, después del podcast, después del artículo, vamos a añadir estos botones. Claro, ¿cuál es el problema? Que los dos están usando la misma ubicación y depende de cómo esté programado, uno va a colisionar con el otro, por decirlo así, y van a ser incompatibles, ¿vale? En algunas ocasiones quizás no, quizás quedan primero unos botones y después otros, pero en algunas va a dar error, ¿vale? Evidentemente no vamos a colocar dos plugins que hagan lo mismo, pero a veces usan lo que se llama hooks, lo que se llama ganchos, ¿de acuerdo? Los plugins usan los mismos hooks para cosas distintas. Y en algunas ocasiones, si utilizan el mismo hook, pues podemos tener problemas. Por tanto, a más número de plugins, más posibilidades de incompatibilidades. Esto es como un grupo de amigos. Cuantos más amigos seamos, más grande sea el grupo, más posibilidades de que haya gente incompatible entre sí, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo. Esto era por una parte, ¿vale? Después, por otra parte, el tema de los estilos CSS y scripts. Normalmente, cuando un plugin instalas un plugin, es un plugin que no hace, cuanto más simple sea, mejor, porque normalmente si es un plugin que solo hace una cosa, mejor que un plugin que intenta hacer varias, ¿no? Pero bueno, normalmente los plugins, si tienen algún efecto visual en la página, es decir, por ejemplo, unos botones de Facebook o de compartir, o por ejemplo, no sé, un banner que coloca unos banners en un sitio, o que pone un anuncio de web cerrada por vacaciones, da igual, lo que sea, cuando afecta el front-end, es decir, la web, lo que ve el usuario, cuando afecta eso, normalmente traen consigo unos archivos CSS, que son archivos de estilos, y unos archivos JS, JavaScript, que son de código, ¿vale? Esos archivos se añaden en tu instalación de WordPress. Eso quiere decir, imaginemos que esos archivos lo que hacen básicamente es, imaginemos que ponemos unos botones bonitos, ¿vale? Pues ese archivo lo que hace es, dice, ese botón ¿cómo tiene que ser? Pues tiene que ser rojo, con los bordes redondeados, que cuando pases por encima haga no sé qué. Todas esas virguerías se consiguen a través de esos archivos CSS y JavaScript, ¿vale? Eso, el problema es que añade peso a la web y añade tiempo de carga, ¿de acuerdo? Si tú solo tienes 2 o 3 plugins que añaden cosas, cuando ves el código y ves todos los archivos que cargan, imaginemos que cada plugin añade un archivo CSS y un archivo JavaScript, ¿de acuerdo? Pues vas a tener de repente 2 por 3, 6 archivos ahí añadidos, ¿vale? Ahora, si tienes 23 plugins y algunos de ellos afectan el frontend, afectan a la web, pues claro, esa web de repente va a tener que cargar, pues igual 15 archivos o 20 o 25 archivos en total extras de JavaScript y CSS, ¿vale? Y eso, evidentemente, retarda, ¿de acuerdo?, la carga de la web. Es decir, que es un problema de lentitud. Teóricamente, si el plugin está bien hecho, solo debería cargar esos archivos en las páginas que hace falta. Por ejemplo, si estamos hablando del tema de compartir en redes sociales, y son unos botones que salen al final de cada post, ese archivo solo se debería cargar en las páginas de posts, en las páginas de artículos. No en la home, por ejemplo. Si en la home no tienes un botón de compartir este artículo porque no hay ningún artículo en la home, pues ahí no debería cargar. ¿Se entiende la idea? Pues algunos plugins lo cargan en todas las páginas, van a saco y dicen, bueno, es simplemente a nivel de código es poner una condicional, no es tan complicado. Pero algunos desarrolladores pues simplemente van a saco y lo colocan, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Vigílalo. Vigílalo, lo veréis si miráis el podcast en el que hablaba de PageSpeed, lo veréis. Vais y veréis todo lo que carga, incluso con Google Chrome, como es Inspect Element, con el inspector de Google Chrome o de Firefox, el Fireback. Si veis todo lo que carga, podéis valorar qué plugins están cargándose el tiempo de carga de la web, ¿de acuerdo? Pues bien, esto es todo. Simplemente, yo nunca pasaría, me estoy pasando del tiempo, pero esto es muy importante, yo simplemente nunca basaría un modelo de negocio en un plugin gratuito, ¿vale? Es decir, si tú tienes un plugin que, evidentemente hay excepciones como WooCommerce, por ejemplo, ¿no? Pero si tú tienes un plugin que has sacado del repositorio oficial de WordPress, de estos que es gratuito, ¿vale? O incluso, depende de si es un plugin que has comprado pero has pagado 5 euros por él, y basas tu estructura de negocio en ese plugin, esto es muy arriesgado. ¿Por qué? Porque cualquier día ese desarrollador va a desaparecer, ¿vale? Y si desaparece y se actualiza WordPress y ese plugin deja de ser compatible, vamos a tener un problema, ¿vale?
Esto pasa lo mismo con el número de plugins. Si tienes 80 plugins instalados o 30 o 40 o 50 plugins instalados, cada vez que se actualiza WordPress tienes que suponer que esos 25 desarrolladores van a estar actualizando esos plugins para WordPress, ¿vale? O sea que, ¿cómo os lo diría? Los mínimos posibles de plugins, ¿vale? ¿Qué me refiero con eso? ¿Que hay un número? No. Solo los que realmente necesites y siempre y cuando estén apoyados o estén desarrollados por un desarrollador de fiar, ¿vale? ¿Cómo lo podéis saber? Mandadme un mail, simplemente, preguntadme, escucha, este plugin, mucha gente me manda mails, a mí no me cuesta nada daros el consejo. Este plugin o este otro, ¿me lo recomiendas? ¿Crees que tal? ¿Puedo hacer esto? Y yo, simplemente, de forma desinteresada, os voy a aconsejar y os voy a decir, pues sí, lo conozco, no lo conozco, o sé que puede dar problemas, ¿de acuerdo? En fin, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis que si me queréis hacer la persona más feliz del mundo, simplemente tenéis que dejar una valoración de 5 estrellas en iTunes y con eso ya me doy por contento. Muchas gracias, por cierto, por los comentarios. O sea, un día los voy a leer porque me emociono mucho con los comentarios que dejáis. La verdad es que realmente me animan muchísimo a seguir con el podcast y a seguir dando valor a todos los oyentes, porque, bueno, solo tenéis que leerlos para daros cuenta que estáis contentos con el programa, y la verdad es que eso pues reafirma mi fe y mis ganas de hacerlo. En fin, he duplicado el tiempo del programa del día. Al final los podcasts de verano en lugar de 5 van a ser de 10 minutos. Pero bueno, nos escuchamos mañana y recordad, el miércoles a las 9 podcast en directo en boluda.com/directo. Muchas gracias y hasta mañana.